Hola, bienvenidos. En este video aprenderemos a modificar el subrayado o tachado del texto, a colocar una sombra a nuestro texto y a convertir las letras de minúsculas a mayúsculas y viceversa. Veamos la primera propiedad. Esta es Text Decoration. Esta pondrá una línea sobre, abajo o en medio de nuestro texto. Los valores que acepta esta propiedad son None o ninguno. También acepta el valor Underline, Overlined y por último Lined Through. Ahora bien, el valor por defecto es None y por tanto no se muestra ninguna línea. Vamos entonces a definirlo para que veamos cómo se muestra cuando tiene este valor. La propiedad es Text Decoration None. Voy a adelantarme a definir los demás selectores. Y ahora vamos a aplicarlos en un documento HTML y bueno, vamos a enlazar la hoja de estilos. En el primero vamos a aplicar el estilo Note, en el segundo Underlined, en el tercero Overlined y por último Lined Through. Perfecto, entonces ahora voy a abrir mi vista previa dinámica. Aquí lo tenemos, el valor por defecto es Note, por eso en este caso no se está mostrando ninguna línea. Ahora con el valor Underlined se muestra una línea debajo del texto. Con el valor Overlined se muestra una línea sobre nuestro texto. Y por último con el valor Lined Through se muestra una línea en medio del texto. Bien, ahora pasemos con la siguiente propiedad que nos va a permitir poner una sombra a nuestro texto. Su sintaxis es la siguiente. Text Shadow, y los valores que va a aceptar son 3. El primero es el valor con su unidad de medida para la posición horizontal, es decir, el eje X. El segundo es el valor con su unidad de medida para la posición vertical, es decir, el eje Y. Y por último, el color. Pasemos a ver con qué nos referimos con la posición horizontal y la posición vertical. Ahora bien, veamos nuestra pantalla como un plano cartesiano. El eje de las X está a lo ancho y el eje de las Y a lo alto. Para representar los valores de los ejes, veamos la siguiente imagen. Aquí estamos mostrando un texto, esto sería un ejemplo de pantalla. Con el color azul estamos marcando el ancho de la pantalla, que sería el eje X, y con el color verde estamos marcando el alto de la pantalla, que sería el eje Y. El eje X pasa justo debajo de las letras y el eje Y pasa justo antes de la primera letra. El valor positivo del eje X es lo que se va a desplazar de forma horizontal hacia la derecha y el valor positivo del eje Y lo que se va a desplazar de forma vertical hacia abajo, tal como lo vemos en este ejemplo. Si nosotros utilizamos valores negativos, entonces lograríamos el efecto opuesto porque la sombra se mostraría para el lado contrario, es decir, para el lado izquierdo, y en vez de ir hacia abajo, iría hacia arriba. Entonces, en esta propiedad vamos a poder utilizar valores positivos y negativos y eso va a depender del efecto que nosotros queramos lograr. Vamos a pasar a nuestra hoja de estilos y vamos a definir una sombra. Voy a definir un selector, este es sombra, y la propiedad que va a modificar esta característica es Text Shadow. Siguiendo nuestra sintaxis nos pide un valor con su unidad de medida, así que en este caso voy a utilizar los píxeles porque de esta manera será más fácil visualizar el desplazamiento de la sombra. Pero igual podemos utilizar cualquier otra unidad de medida, absoluta o relativa. En este caso voy a poner aquí 2 píxeles para el eje X y 4 píxeles para el eje Y. Y para el color voy a definir que sea verde. Entonces voy a aplicar esta sombra a un nuevo texto. Recordemos que estamos utilizando un selector de clase, así que voy a colocar aquí el nombre de la clase, que es sombra, y ahora vamos a ver cómo lo muestra en el navegador. ¿Listo? Aquí lo tengo. Declaramos 2 píxeles para el eje X, entonces se desplazó 2 píxeles hacia la derecha, y declaramos 4 píxeles para el eje Y, entonces se desplazó 4 píxeles hacia abajo en el eje vertical. Entonces si yo modifico este número 2 por un 4, se va a desplazar 4 píxeles hacia la derecha, y si modifico este 4 por un 8, se va a desplazar 8 píxeles hacia abajo. Mencionamos que también se pueden utilizar valores negativos, entonces en el caso que se utilicen valores negativos para el eje X, se va a desplazar hacia el lado izquierdo, y si utilizamos valores negativos en el eje Y, la sombra se desplazará hacia arriba. Podemos jugar con los valores positivos y negativos hasta lograr el efecto deseado. Y por último, si nosotros no definimos aquí ningún color, el color que va a tomar por defecto será el color del texto de ese elemento, que en este caso pues es negro. Y si lo hacemos de esta manera, pues se perdería el texto principal,
porque ya no sabríamos cuál es la sombra y cuál es el texto. Así que lo ideal pues sería especificar el color que nosotros queremos, ya sea por el nombre del color, por el código hexadecimal o por RGB. Y bueno, finalmente vamos a transformar nuestros textos de minúsculas a mayúsculas y de mayúsculas a minúsculas. Esto se hace con la propiedad TextTransform. Veamos la sintaxis de esta propiedad. Voy a definir aquí un nuevo selector. La propiedad es TextTransform y los valores que acepta esta propiedad son Note, Capitalize, Uppercase y Lowercase. El primer valor pues es Note, es el valor por default. Este valor deja el texto tal cual lo hayamos colocado en nuestro elemento. En este caso voy a definir solo una regla e iré cambiando únicamente los valores. Mi selector de clase se llama Transform, entonces es el que voy a aplicar aquí. Nuevamente voy a agregar un párrafo y en este párrafo iré comprobando cómo funcionan estos valores. Listo, aquí podemos ver el nuevo texto y el valor que ahorita está aplicando es el valor Note, entonces por eso el texto se muestra tal cual yo lo puse dentro de mi párrafo. Ahora si nosotros cambiamos el valor a Capitalize, la primera letra de cada palabra se va a volver mayúscula. Si ahora ponemos el valor Uppercase, todo el texto usará mayúsculas. Y finalmente si lo cambiamos a Lowercase, todas las letras se volverán minúsculas. Pues bien, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.